Hola y bienvenidos a mi canal. Este es el tercer y último video en el que analizamos la Gran Pirámide del Valle de Gizeh. Vamos a revisar el enigmático mensaje codificado que parecen transmitirnos sus constructores. Una vez descartada la absurda teoría de que la Gran Pirámide era simplemente la tumba de Keops o de alguien más. El significado e intención de este monumento era mucho más profundo y relevante, y concuerda con el mensaje críptico que nos dejaron otras culturas de la antigüedad. Bienvenidos. En 1989, Robert Bauval y Alain Gilbert descubrieron algo sorprendente. Las tres pirámides de la meseta de Gizeh están alineadas de la misma forma en que se configuran las tres estrellas de la constelación de Orión, concretamente el llamado Cinturón de Orión, y formaban junto con el río Nilo una representación del cielo aquí en la tierra. Los egipcios veían al Nilo como la Vía Láctea y a las tres pirámides como el Cinturón de Orión, pero cuando éstas supuestamente se construyeron en el 2570 a.C., la Vía Láctea y Orión no estaban situadas en la misma posición de las pirámides. Bauval descubrió que la meseta de Gizeh estaba proyectando otra época, cuando la disposición de las estrellas era distinta debido al fenómeno de la precesión. Esta correspondencia entre cielo y tierra se proyecta de manera exacta en el año 10.500 a.C. Ese año, la Vía Láctea corresponde con el curso del Nilo y se correlacionan las estrellas del Cinturón de Orión con la disposición de las tres pirámides de Gizeh. La meseta de Gizeh reproduce, entonces, una época mucho más lejana en el tiempo al 2600 a.C., época en que según los egiptólogos fue construida la Gran Pirámide. Ese tiempo del 10.500 a.C. es lo que los antiguos egipcios llamaban el Seb Tepi, o tiempo primero, cuando los seres divinos gobernaban Egipto. Esta correlación con el 10.500 a.C. parece confirmarse con la orientación de los mal llamados canales de ventilación, que apuntan directamente a cierto grupo de estrellas. Los canales del lado sur apuntan a la constelación de Orión, desde la cámara del rey, y a la estrella Sirio, desde la cámara de la reina. Las cámaras del lado norte apuntan a la constelación Draco, o el dragón, y concretamente a la Osa Menor, desde la cámara de la reina, y a Alfa Draconis, o Tubán, desde la cámara del rey, la estrella polar de la antigüedad. Y eso no es para nada gratuito o una coincidencia como afirman los egiptólogos. Para los egipcios, Orión era Osiris, el dios del más allá, el dios de la resurrección, gobernante del Duat o inframundo. Sirio era la diosa Isis, la que vivificaba Egipto, la más brillante del hemisferio norte, que anunciaba la crecida del Nilo y bendecía así la vida para todo Egipto. Las cosas se vuelven más enigmáticas cuando vemos que esa fecha, del 10.500 a.C., parece estar reflejada en varias construcciones de la antigüedad. Una de estas es la siempre enigmática Esfinge. Según la egiptología ortodoxa, la Esfinge fue construida en el 2500 a.C., en el tiempo del faraón Kefren o Khafre, hijo de Keops, a quien se atribuye la construcción de la segunda pirámide de la meseta de Giza. ¿En qué se basan para afirmar lo anterior? De verdad que a veces la egiptología debería sentirse avergonzada cuando respalda con tan poco sus afirmaciones. Resulta que dicen que la Esfinge fue ordenada por Kefren, básicamente por dos evidencias, que ni siquiera podrían considerarse circunstanciales. Una es la cercanía de la estatua con la pirámide que se le atribuye a Kefren, y la otra es el supuesto parecido del rostro de la Esfinge con la cara del faraón. No hay más que eso. Esas son las únicas pruebas de que la Esfinge fue ordenada por Kefren y de la datación del 2500 a.C. Lo que sí hay son innumerables elementos que sugieren que la Esfinge fue construida miles de años antes, posiblemente en el 10.500 a.C. Veamos. A mediados del siglo XX,
el egiptólogo amateur René Chavaler advirtió que la erosión visible en la esfinge era de origen pluvial. Años más tarde, John Anthony West y el geólogo Robert Schoch confirmaron que las marcas que presenta la esfinge y los dos templos adyacentes no se corresponden con la erosión causada por el viento y la arena, sino más bien por el efecto de una pertinaz y frecuente lluvia, propia de un clima mucho más templado y húmedo que se dio en aquella región varios miles de años antes de que apareciera Khafre o cualquier otro faraón. Pero además la esfinge pasó muchos siglos enterrada completamente o solo asomando la cabeza, lo que termina por sentenciar la teoría del lento efecto de la erosión eólica o fruto del impacto de la arena. West consideraba que los efectos de la erosión por agua debían situarse principalmente en un momento de cambio climático, esto es, durante la última glaciación, que se cree se presentó hace 12.000 años aproximadamente. Para ese momento la esfinge estaría apuntando su mirada todas las noches hacia la constelación de Leo, lo que en buena parte explicaría por qué tiene la forma de un león. La esfinge, en otras palabras, fue hecha para que mirase su propia imagen en el horizonte y en consecuencia a su propio tiempo. Entonces, el 10.500 a.C. aparece de nuevo, el Sep Tepi o tiempo primero, que denota un nuevo comienzo, aquel de Orión Osiris, definido en el suelo por el patrón y las alineaciones de las pirámides cercanas. Ese primer momento de la creación, el paso de la no existencia a la existencia, el paso del caos inicial al orden de la creación. Pero esa fecha no era importante solo para los egipcios. Otras culturas de grandes constructores también parecen remontarse a ese tiempo primero o Sep Tepi. Hablo del poderoso imperio Khmer, que construyó Angkor Wat, el mayor complejo de templos religiosos jamás creado. Se ubica en Camboya y se cree que fue construido por el rey Suryavarman II, aproximadamente en el siglo XII de nuestra era. Angkor Wat es solamente una de las varias docenas de monumentos construidos por los Khmer en los alrededores de Siem Reap, entre los años 800 y 1300 después de Cristo. Pero si bien este enorme templo tiene aspectos maravillosos, vamos a centrarnos en los paralelismos que tiene con esta enigmática fecha de 10.500 a.C. Resulta que Angkor Wat, particularmente la disposición de sus diferentes templos sobre el terreno, son una réplica de la constelación de Draco, el dragón, como se habría visto desde esa tierra aproximadamente en el 10.500 a.C. ¿Por qué construir un enorme templo en el siglo XII después de Cristo que refleje la disposición estelar de la constelación del dragón, como se vería desde allí en el 10.500 a.C.? No parece muy coherente a menos que les interesase por alguna razón llamar la atención sobre esa fecha en concreto. Ese patrón del 10.500 a.C. también se presenta en otro monumento que fue descubierto sumergido 18 metros en las costas de Japón, Yonaguni. Las ruinas de Yonaguni parecen confirmar la existencia de una civilización con miles de años de historia antes de que surgieran los egipcios, e incluso antes de que surgiera la civilización sumeria. A esta estructura se la pudo datar, a pesar de ser de piedra, gracias a los depósitos de coral pegados a la formación rocosa. Así se pudo establecer que Yonaguni se hundió en el mar hace al menos 10.000 años. Sin embargo, existe una dura controversia sobre su datación, y a si corresponde a una formación artificial hecha por el hombre, o si es fruto de miles de años del desgaste de las corrientes marinas. También los indios Hopi, en Norteamérica, rememoran en sus construcciones a la constelación de Orión. Ellos asentaron su civilización en el área de la Meseta Negra, al noreste de Arizona, y edificaron sus poblados de acuerdo a la disposición cósmica de las estrellas de Orión, siguiendo los mandatos del dios Masaugu, dios de la muerte y el mundo inferior, Orión, Sirio, Leo, Draconis.
estrellas y constelaciones angulares del mundo antiguo para el 10.500 a.C. y que fueron reflejadas en piedra por muchas de las culturas de la antigüedad. No solo los egipcios, los Khmer o los Hopi, sino muchas más. Los Dogon, los mayas, los Anasazi, los habitantes antiguos de la región de Siam en China, en fin, todas ellas y otras más veneraban a esas estrellas como el origen estelar y sagrado de sus dioses. Esto puede ser casual como afirman los historiadores académicos. Son puras leyendas extrañamente coincidentes pero sin ninguna relevancia histórica. Si hay algo que hemos aprendido en tiempos recientes, a pesar de nuestro rancio orgullo de modernidad cientificista, es que debemos mirar con respeto y credulidad a las historias contadas por nuestros ancestros y a esos constructores del pasado. ¿Quiénes fueron esos dioses y qué impacto tienen sobre nuestras vidas hoy en lo que llamamos modernidad? Lo veremos en los próximos videos. Porque aunque muchos no lo crean y me empiecen a llover tomates y críticas, las religiones de hoy tienen mucho que ver con los cultos sacerdotales de la antigüedad y particularmente con la mitología sumeria, que hasta hoy se expresa de manera oculta y a la vez macabra en las creencias que hoy la mayoría profesa. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y espero que la información aquí suministrada les haya sido útil e interesante. Hasta la próxima. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.